Hola a todos, bienvenidos a este webinar que hemos titulado Transforma tus operaciones de manufactura. Más adelante os vamos a mostrar los objetivos y de qué queremos hablar en específico en este webinar, pero ya estáis viendo en pantalla que vamos a hablar de fabricación y vamos a hablar de las herramientas de la marca o portfolio Delmia. Mientras esperamos a los más rezagados para presentar esos objetivos iniciales, vamos a presentar un poco a la compañía. Origen es una empresa que lleva aportando soluciones a la industria desde 2005, es decir, estamos en nuestro 20 aniversario. El foco principal de Origen es el cliente y siempre intentamos ofreceros una atención personalizada. Por eso nos gusta realizar proyectos que van desde la consultoría previa para ver cómo trabajáis, cuáles son vuestros flujos de trabajo, para aportaros las soluciones que encajan con vuestro estilo o con las personas que forman vuestra empresa. Y así poder mejorar vuestros procesos. También nos gusta llevar a cabo la parte de implementación y o formación de las diferentes herramientas. Y por supuesto, una vez implementada la herramienta, el soporte técnico para consultas y dudas que aparezcan. Estamos muy orgullosos de colaborar con diferentes universidades y centros de formación a lo largo de toda España, ayudando así a las personas que se están iniciando con las herramientas de diseño, fabricación, simulación, etc. Presentada la empresa de forma más global, me presento yo. Ya sabéis que soy Juanma, que me encargo habitualmente, con la ayuda del resto de mis compañeros del equipo técnico, de la formación, implementación y soporte técnico de las diferentes herramientas. Ya sabéis que estoy centrado no solo en la parte de diseño, como el resto de mis compis, ya que ese es el núcleo o la parte común que tenemos todos, sino también en diferentes herramientas, como son las herramientas de simulación por elementos finitos, diseño eléctrico o la que nos trae hoy aquí, fabricación. Podéis escribir cualquier duda que tengáis a través del correo de Origen, escribiéndonos a soporte@origencadcam.es, y hoy tenéis el chat en directo. Por lo tanto, si tenéis alguna duda, podéis escribirnos al chat y os contestaremos en directo. Si queréis un contacto profesional, pero algo más personal, podéis contactar conmigo a través de LinkedIn. Siempre me gusta, llegado a este punto, daros un poco de información un poco más personal para romper esa barrera que tenemos de internet, por así decirlo. Siempre digo, y yo creo que muchos lo sabéis, que soy natural de San Fernando, Cádiz, pero estudié Ingeniería Industrial aquí en Sevilla y desde que estudié estoy trabajando y viviendo aquí en Sevilla. También siempre me gusta decir que soy una persona muy melómana. Siempre estoy escuchando música, escuchando nuevos grupos, nuevas canciones y reescuchando los que más me gustan. Una vez presentada la empresa y a mí mismo, toca ya empezar con el contenido de esta sesión. Vamos a empezar con una breve introducción, es decir, vamos a hablar específicamente de qué nos trae aquí, cuál es nuestro objetivo. Después vamos a hablaros de qué es Delmia NC Shop Floor Programmer, es decir, qué tenemos incluido con mi herramienta SolidWorks 2025 y qué puedo hacer con ella, es decir, sus capacidades. Y después, como nuestro objetivo va a ser que empecéis a utilizarla si os interesa, vamos a ver las dudas más comunes que nos habéis transmitido las personas que ya habéis empezado a utilizarla. Cómo van a ser, cómo instalamos esta aplicación o esta herramienta y cómo importamos geometría. Después, como nuestro objetivo es que empecéis en la medida de lo posible a utilizarla, vamos a ver un ejemplo de mecanizado en 2,5 ejes, con la herramienta que veis en pantalla. Como siempre digo, intento no entrar en los nombres de las aplicaciones. Uno, por evitar los palabras en inglés, ¿no?, que pueden complejizar el entendimiento. Y dos, porque creo que ya lo tenéis en pantalla y va a ser más sencillo simplemente buscarlo cuando queráis empezar a trabajar con ellos. Hacemos lo mismo con la herramienta de nesting. Vamos a poder crear nesting con esta aplicación dentro de 3D Spirit y vamos a ver un pequeño ejemplo. Los ejemplos, cabe mencionar que no van a ser paso a paso. Vamos a mostrar todos los pasos, pero no vamos a ir detallando todo el proceso de mecanizado de una pieza al completo, ya que en un webinar de aproximadamente media hora no nos va a dar tiempo. Y por último, tendremos las conclusiones. Como vamos a establecer unos objetivos justo a continuación, veremos si los hemos cumplido y vamos a repasar las ideas fuerzas de este webinar. Empezamos con la introducción. ¿Qué nos trae hoy aquí?
Lo primero, presentaros las capacidades del rol MC Shop Floor Programmer, que están incluidas con la licencia de SolidWorks 2025. Veis que tenemos un asterisco. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar puntualizar algo más, pero eso lo vamos a ver a continuación. Si tenéis alguna duda, ya tenéis nuestro dato de contacto para poder escribirnos y verificar si tenéis incluida esta herramienta. Y después os queremos impartir los conocimientos básicos para empezar con este rol dentro de 3D Experience. Evidentemente, en un webinar de media hora van a quedar muchas cosas por ver, pero queremos daros los conocimientos más básicos para que podáis empezar a trastearlo, como se dice, de una manera más cotidiana. El segundo punto que os planteábamos era ¿qué es Delmia Shop Floor Programmer? Primero vamos a necesitar presentaros Delmia. ¿Qué es Delmia? Es una marca dentro de Dassault Systèmes que nos va a permitir definir o crear de una forma virtual gemelos digitales de todo mi proceso de fabricación. Cuando hablamos de proceso de fabricación, tenemos que abrir nuestra mirada y pensar de una forma más completa. No solo vamos a trabajar con las tecnologías tradicionales, por ejemplo, arranque de viruta mediante 2 ejes y medio, 3, 4, 5 ejes, incluso fabricación aditiva. Vamos a tener la posibilidad de simular con los roles de Delmia, sino que también vamos a poder tener un gemelo digital de toda nuestra fábrica, viendo dónde están los cuellos de botella, dónde podemos mejorar, dónde podemos fallar. La idea es que podamos adaptar todas estas soluciones que veis en esta Big Picture. Bueno, no está completo todos los roles de Delmia para que podáis definir en la medida de vuestras necesidades vuestro proceso de fabricación. Nosotros no vamos a entrar, como hemos dicho, en ningún nombre y queremos simplemente hacer un aterrizaje en los roles que ya tenéis incluidos si tenéis servicio de suscripción con SolidWorks 2025. En este caso vamos a hablar de la primera aplicación, o como nosotros decimos, rol de entrada, que ya sabéis que es MC Shop Floor Programmer. Pero antes tenemos que hablaros de las capacidades que están incluidas en todos los roles que tenemos de Delmia. En todos los roles de mecanizado, cabe puntualizar. Primero vamos a tener electroerosión por corte por hilo. Tendremos la opción de 2 ejes y 5 ejes. Es decir, todo esto va a estar incluido en cualquier rol, si es de mecanizado. Después vamos a tener corte por láser o por chorro de agua y vamos a poder hacer nesting, que esto es una novedad dentro del portfolio de soluciones de SolidWorks. Antes tendríamos que ir a un software de tercero. Y aquí vamos a tener la opción de 2 ejes y en algunos roles, los más avanzados, podremos tener la capacidad de 5 ejes. En todos los roles vamos a tener la opción de comprobación de la fabricabilidad de mis componentes, ya sea mediante tecnologías clásicas de mecanizado, por arranque de viruta, como fabricación aditiva. Ahí vamos a poder verificar si mi pieza es fabricable. Si, por ejemplo, cumplimos espesores mínimos, diámetros de agujeros mínimos y máximos, etc., para que esa pieza podamos fabricarla correctamente y no tengamos ninguna sorpresa. Esto cubre de manera general todas las capacidades que están incluidas en todos los roles de mecanizados de Delmia, pero que tenemos en el rol que os vamos a presentar, MC Shop Floor Programmer. Lo que vamos a tener es una herramienta que me va a permitir definir todas las operaciones de mecanizado en 2 ejes y medio, 3 ejes, nesting y chorro, corte por chorro y láser. Estará incluido en todas las licencias de SolidWorks con servicio de suscripción, si son 3D Experience SolidWorks o SolidWorks con Cloud Services. Si tenéis dudas, ya os hemos dicho, nos escribís un correo y verificamos si las tenéis incluidas. Pero ¿qué capacidades en concreto tenemos con esta licencia? Las que hemos dicho anteriormente, básicamente. Vamos a tener el reconocimiento de cualquier tipo de operación de forma manual. Es decir, voy a poder definir planeados, cajeras, rasgo multisuperficie, taladros, etc. De forma automática vamos a poder reconocer rasgos prismáticos. Y vamos a poder simular toda la trayectoria de herramienta para posteriormente crear todo nuestro código. Sí, no ha fallado, evidentemente, porque al final se trata de verificar, validar y lanzar un código que no nos falle en máquina y poder fabricar esta pieza. Y vamos a tener todo un setup o todas unas herramientas para poder definir operaciones de 2,5 ejes, ya sean operaciones axiales o prismáticas. Y vamos a tener operaciones de palpado,
Y hemos separado de las que son de superficie, es decir, el fresado en 3 ejes. Y vamos a tener también cuarto y quinto eje, pero solo con posicionamiento. Una vez presentada la herramienta, nos queda hablaros de las dudas comunes. Cuando empezáis a usar esta herramienta, ¿qué dudas os aparecen? Hemos dividido 2 bloques. La primera es cómo instalamos. La primera tendremos que asignar un rol. Tendréis que hablar con el administrador y que este usuario, si sois ustedes mismos, acceda al panel de administración. Desde ahí tendrá que acceder al usuario, en este caso el usuario de mi compañera Paula, y tendremos que buscar el rol que queremos asignarle. En nuestro caso, el rol que venimos describiendo. Simplemente habilitamos este rol y ya podrá utilizarlo. Pero este rol es una aplicación que está en 3D Experience, es decir, está en la nube, pero se ejecuta localmente. Por lo tanto, vamos a tener que instalarlo. ¿Cómo lo instalamos? Una vez que Paula o el usuario tiene asignado el rol, va a ir al compás, que es el icono de 3D Experience en la parte superior izquierda dentro de la plataforma 3D Experience, es decir, en nuestro navegador en cuanto accedemos a la plataforma. Buscamos el rol que queremos instalar. Y dentro de ese rol o de esa aplicación, porque podemos buscar directamente la aplicación, simplemente buscamos el logo de la aplicación y hacemos clic. Aparecerá un asistente para la instalación. El proceso es muy sencillo. De todas formas, si tenéis alguna duda, podéis consultar con el equipo técnico, es decir, con nosotros, y ya tenéis nuestro correo. De todas formas, hemos creado documentación, es decir, vídeos de YouTube en nuestro canal de YouTube, que os recomendamos seguir para que podáis seguir este proceso o realizar este proceso de manera independiente si nos queréis ayuda. Esos vídeos no son exactamente de este rol, pero son totalmente aplicables e idénticos con el rol que estamos mostrando a continuación. Una vez realizada la instalación, la siguiente pregunta es ¿cómo importamos geometría? Vamos a tener 3 opciones principales. La primera va a ser desde SolidWorks. Podemos importar geometría desde SolidWorks. Podemos hacerlo de 2 formas. La primera va a ser utilizando toda la tecnología que tenemos en 3D Experience. Básicamente subiendo mis diseños a la nube. Así voy a poder aprovecharme de las capacidades que tiene 3D Experience, como por ejemplo que todos los usuarios puedan consultar y trabajar con estos documentos o con estas piezas o con estos componentes, y además control de versiones y revisiones, entre muchas más. Si tenéis dudas o queréis saber más sobre esto, tenemos mucho contenido de nuevo en YouTube sobre esta herramienta. Además, nos podéis consultar. La siguiente opción va a ser trabajando de manera nativa en la nube. Ya sabéis que existen diferentes aplicaciones en las que nos vamos a poder apoyar para diseñar directamente en la nube sin necesidad de instalar nada. Son las XApp. Si utilizamos estas aplicaciones, vamos a poder trabajar con estos diseños e importarlos para su fabricación. Y por último, desde archivo externo. Es decir, si un colaborador nos envía un diseño, podremos importarlo, como estáis viendo, dentro de la aplicación MC Shop Floor Programmer y seleccionar en el icono de más, importar. De la misma forma, podremos hacerlo con SolidWorks. Hay muchos usuarios que ya tienen su sistema de trabajo fuera de 3D Experience y aún no quieren empezar a trabajar con una herramienta colaborativa en la nube. Por lo tanto, simplemente vamos a importar desde la ubicación que tenga ese archivo, el archivo de SolidWorks, y vamos a poder realizar todo el proceso de, por ejemplo, fabricación en 2 ejes y medio con mi aplicación, sin necesidad de subirlo a la nube. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de este pequeño bloqueo, de esta pequeña duda? Todos los métodos son correctos, es decir, vamos a poder importar según el proceso que me interese o como yo trabaje. Vamos a poder adaptar nuestro flujo de trabajo o, según el caso en el que estemos, vamos a poder elegir uno u otro. Por ejemplo, si yo trabajo en 3D Experience, pero un colaborador me envía un diseño, voy a poder importarlo. Y así podemos utilizar el que consideremos oportuno o el que mejor nos venga. Una vez presentado el proceso de importación que vamos a ver en nuestro ejemplo, vamos a hablar del mecanizado en 2,5 ejes. La aplicación que vamos a utilizar es Shop Floor Machining, que es la aplicación para fabricación en 2,5 y 3 ejes dentro de este rol de entrada de Delmia. Como os hemos dicho, como no tenemos mucho tiempo, este ejemplo va a ser bastante rápido, pero creo que os va a dar las capacidades principales para empezar a trabajar con esta aplicación.
vamos a realizar este diseño, la fabricación de este diseño, y vamos a ir paso a paso. Lo primero que vamos a ver, tenemos el diseño en SolidWorks, ya lo tenemos guardado, por lo tanto tan solo tendremos que importarlo. ¿Cómo lo importamos? Por ejemplo, hay muchos métodos, pero a mí me gusta mucho este, que es simplemente picar y arrastrar directamente a la 3D Experience, y ya lo tendremos abierto. Vamos a tener diferentes cortes para ir intentando acelerar el proceso. Vamos a tener el asistente a la derecha, que nos va a permitir ir paso a paso. Seleccionamos importar producto y vamos a seleccionar esa geometría que acabamos de añadir a la 3D Experience. Podríamos añadirlo de diferentes formas. Siguiente opción con el asistente va a ser crear la máquina. Es decir, si tenemos un 3 ejes, 2,5, 4 ejes con posicionamiento, etc. Podríamos importar una ya creada, pero aquí lo vamos a hacer paso a paso. Tendremos las opciones, por ejemplo, de compensación, de punto de retroceso, de cambio de herramienta y la selección del postprocesador, que es uno de los puntos que más os interesa. Aquí tenemos el proveedor del procesador y vamos a elegir que vamos a trabajar en milímetros. Veis que tenemos diferentes postprocesadores ya incluidos. Fanuc, Fagor, Haas, Hurco, Mazak, Mori, Okuma, los más habituales de la industria. Nosotros vamos a trabajar con un clásico, con una fresa Haas. Y el control, vamos a seleccionar que sea en ISO. Seleccionamos otros parámetros de la máquina, que no tenga comentarios, y podríamos establecer, por ejemplo, las compensaciones, si los inicios queremos que vayan rápido o no, etc. Para que nuestro código ya esté lo más preparado posible. Lo siguiente va a ser seleccionar en el Part Operation el tocho. Para ello tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de diseñar una pieza, de diseñar un tocho rectangular o un tocho circular. Y aquí simplemente le vamos a dar una demasía, una demora, un exceso en las diferentes direcciones. En este caso vamos a darle un poco más de material en la Z negativa para poder hacer el amarre en esa parte inferior. Cambiamos el amarre o cambiamos la pieza de posición y mecanizamos ese planeado posterior. Podríamos definir el tocho que queramos. Incluso podemos diseñarlo en SolidWorks y trabajar como un tocho. Si lo hacemos así, tendríamos que seleccionar en el Part Operation esa pieza como tocho. Aquí lo vamos a hacer, pero con el tocho que acabamos de crear de manera virtual directamente en 3D Experience. Y ahora seleccionamos la pieza que vamos a mecanizar. La seleccionamos, ya sabemos, tocho y pieza. Y tendremos un plano de seguridad desde la parte superior y le vamos a dar 20 milímetros respecto a esa cara superior. Una vez definido la pieza, tocho y plano de seguridad, vamos a añadir las herramientas. Podemos definirlas manualmente. Vamos a crear una de manera conjunta. Seleccionamos fresa y, como veis, vamos a poder crear todos los parámetros con una previsualización 3D. Desde aquí vamos a poder definir todos los parámetros de la fresa. Le vamos a dar un nombre. Me lo vas a preguntar y lo vamos a ver a continuación. Vamos a poder tener guardadas las diferentes fresas y llamarlas, es decir, simplemente incluirlas en este proyecto. Aquí vemos como si añadimos o cambiamos cualquier parámetro, va cambiando esa geometría 3D y podríamos añadirle, por ejemplo, el número de dientes, el material, la compensación, las velocidades específicas de esta herramienta, etc. Seleccionamos OK y vamos a añadirle un nombre que sea un poco más descriptivo. Y esta va a ser mi fresa plana de 10 milímetros que vamos a usar en este webinar. Una vez terminado de definir esta herramienta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una herramienta o vamos a tirar de una herramienta de la base de datos. Para ello filtramos por el tipo de herramienta. En este caso va a ser una fresa de planear o un plato, que decís mucho, de 38 y busco entre las herramientas que yo ya he creado. Tenemos una librería que hemos ido creando nosotros poco a poco. Y como siempre decimos, la filosofía es que yo creo una herramienta, la guardo y todo mi equipo y yo mismo en el futuro me aprovecho de esa herramienta. Aquí tenemos la torreta, ya tenemos preparadas 3-4 herramientas y continuamos con el proceso. Nosotros hemos añadido más herramientas. Cero pieza, una de las partes más importantes que vamos a hacer, clicamos sobre el cero pieza, es decir, sobre el sistema de referencia y lo ubicamos en la esquina superior izquierda. Lo podéis ubicar donde queráis. Podemos definir, seleccionando las aristas que me interesen, la dirección y sentido de las diferentes coordenadas de mi cero pieza. Y si tenemos, por ejemplo, una salida específica en mi código G para ese cero pieza, lo podemos definir. Por ejemplo, si es un G54, G55, lo que sea.
Una vez definido el cero pieza, lo siguiente va a ser definir una operación axial, por ejemplo taladros, prismática, por ejemplo cajeras, o de superficies. En la parte inferior las tendremos todas. Aquí seleccionamos un contorneado en las operaciones prismáticas y vamos a hacer toda la operación de contorneado. Lo primero que nos pide es seleccionar la herramienta. Una vez seleccionada la herramienta, me pide qué tipo de contorneado vamos a hacer. Vamos a seleccionar el que viene por defecto y lo siguiente será seleccionar la cara inferior, es decir, hasta dónde va a llegar esa operación de contorneado. Lo siguiente va a ser definir las diferentes geometrías. Aquí tendríamos simplemente que picar y seleccionar. Nosotros primero vamos a seleccionar la herramienta y vamos a seleccionar la fresa de 6 que ya hemos añadido a este proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser continuar con la definición de los parámetros. Seleccionamos el plano superior y vamos a decirle que el plano superior va a ser ese plano central. Si nos molesta el tocho no aparece, con B podremos jugar con la visualización de las diferentes piezas, herramientas, tochos. Aquí no vamos a tener que acabar el fondo, por ejemplo, le decimos que el fondo es soft, es decir, que podemos taladrar o que no tenemos que acabarlo. Tenemos diferentes estrategias, evidentemente, o patrones, si así lo queremos decir, y vamos a poder jugar con los parámetros laterales y en profundidad. Incluso vamos a poder decirle si queremos empezar primero de forma radial o axial. En este caso, por jugar un poco con los parámetros, vamos a establecer el número de niveles. Podemos definirlo a través de pasadas en milímetros o de número de pasadas. Vemos cómo se va recalculando esos números o esos milímetros de cada pasada. Vamos a lanzar una pequeña simulación. Y el objetivo de esta herramienta principal es ver si tengo alguna colisión, si el mecanizado funciona. Por lo tanto, la simulación me va a permitir, con un código de colores, ver si hay algún error. Aquí vemos que hay colisiones y ya me aparece en rojo toda esa colisión que tenemos. Por lo tanto, vamos a cambiar la herramienta para ver si con una fresa de 12 cumplimos. Es decir, si no tenemos esa colisión. Vemos las trayectorias, que suele ser una forma de visualizar el mecanizado que nos gusta mucho, pero nosotros vamos a lanzar también una pequeña simulación. Y vemos como no hay nada en rojo y como no hay colisión. Por lo tanto, podemos continuar con este proceso de definición de las diferentes operaciones. Podríamos lanzar la simulación un poco más lenta, por si queremos verla más en detalle y ver todos los parámetros, por ejemplo, de velocidades, de posición que tiene mi herramienta. Vamos a definir una cajerita, es otra operación que queremos para definir un poco más, para que aprendáis a definir mejor las diferentes operaciones. Vamos a seleccionar que nos defina o que nos identifique el contorno y las islas de forma automática y veis que ya me reconoce toda la operación prácticamente y podríamos definir el resto de rasgos de esta geometría, como por ejemplo el plano superior. El contorneado, si no me gusta, yo podría ir seleccionando simplemente haciendo clic sobre contorneado. Lo siguiente que vamos a definir va a ser la estrategia, pero antes vamos a mostraros esta herramienta que me va a permitir ver dónde me queda material y dónde tengo que ir mecanizando o arrancando viruta. Aquí se muestra con ese código de colores en azul donde sobra material y aquí podríamos cambiar la herramienta en la primera opción. Vamos a seleccionar una fresa de 6 ya que tenemos unos radios de redondeo muy pequeños y la de 12 nos va a dejar material y podríamos definir otro patrón. En este caso vamos a seleccionar el patrón hacia afuera para que la última pasada sea el contorneado exterior del rasgo. Podemos definir las pasadas laterales en base a distancia, en base a porcentaje de radio de la herramienta. Le vamos a dar un 40% y vamos a ver las trayectorias. Podemos definir el plano de aproximación o de retirada y la distancia entre las diferentes pasadas mediante clearance. Y aquí tenemos todas las velocidades y vamos a lanzar una simulación. Aquí tendríamos un aviso de los diferentes errores. Vamos a minimizarlo. Y aquí vemos todas las pasadas. Hay bastantes pasadas, por lo tanto, vamos a seleccionar escape para volver de nuevo a poder definir las pasadas laterales. Vamos a aumentarlo un pelín. Vamos a aumentarlo a un 50% del radio de herramienta. Si no, podemos cambiar la herramienta. O definir una pasada final de contorneado con la de 6 y unas pasadas, la parte más central o más de desbaste con la de 12. Si así lo queremos. En este caso nos va a valer con la plana de 6 y aquí tenemos la simulación de todo el proceso. Por último que tenemos
hemos visto mecanizado prismático, vamos a ver el axial. ¿Qué vamos a hacer? Definimos el proceso de taladrado. Vamos a definir ese ciclo de taladrados y lo único que vamos a hacer es definir los 3 agujeros en una misma operación para que el proceso sea bastante continuo y bastante rápido. Definimos los 3 taladros, el plano de fin y la parte superior. Simplemente seleccionamos Hole Top para definir la parte superior, Bottom para la inferior y Hole para definir los diferentes taladros. Es muy obvio todo. Siguiente punto nos va a permitir definir la herramienta. Estamos trabajando con una plana de 12, podríamos hacerlo con un contorneado, pero aquí vamos a elegir hacerlo con una de fresa de taladrar o una broca. Por lo tanto, seleccionamos esa broca de 20 y podemos definir estrategias de taladrado y, como decíamos, los planos de retroceso entre operaciones o entre la aproximación. En este caso vamos a definir entre las diferentes operaciones. Vamos a definir, para ir un poco más seguro, que sea a 20 milímetros. Y ahora vamos a ver las trayectorias de una manera muy clara, cómo se añaden esos 20 milímetros. ¿Vale? Vemos cómo va subiendo hacia arriba, hacia la siguiente operación. Podemos cambiarlo para que vaya totalmente en un plano paralelo a la pieza. Pero eso lo veremos más en otro ejemplo, si queréis otro día. Y aquí tenemos una pequeña simulación. Siempre os recomendamos lanzar una simulación final. No la vamos a ver entera porque creo que sería tedioso. Y una vez hecha toda la simulación, nos quedaría generar el código G si estamos contentos con el resultado. Buscamos o escribimos la extensión que queremos. Podríamos seleccionar si tenemos diferentes amarres o posturas que vayan en códigos diferentes y podríamos jugar con la compensación directamente en este código. Una vez ejecutamos, hemos hecho un pequeño cortecito y aquí vemos pues todas las trayectorias de mi herramienta y todo esto podría alimentarlo con mi máquina CNC y fabricar mi pieza definitivamente. Como decíamos, simplemente resumiendo este ejemplo, hemos partido de la importación de pieza, hemos realizado la definición de algunas operaciones de mecanizado y hemos creado posteriormente el código G. Se trata de poder fabricar todo lo que diseño mediante una herramienta me permita validar si estoy diseñando correctamente. ¿Qué vamos a mostraros a continuación? La herramienta de corte láser y por chorro, en concreto corte láser. Pero queremos focalizar sobre todo en la parte de nesting, que antes teníamos que ir a una herramienta de tercero y ahora si tenéis servicio de suscripción con SolidWorks 2025 lo vamos a tener incluido. Ya sabéis que vamos a poder coger un ensamblaje completo, incluso algunas piezas extras y anidarlas para meterlas en mi cortadora láser. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo proceso de importación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un ensamblaje de chapa completo y vamos a importarlo en mi aplicación de corte por láser o chorro de 3D Experience Delmia NC Shop Floor Programmer. Lo primero que hacemos, cogemos mi pieza o mi ensamblaje en este caso, pueden ser piezas o ensamblajes, y lo vamos a volcar en la 3D Experience. No es obligatorio que esté albergado en la 3D Experience, ya lo hemos dicho, pero lo recalcamos. Lo subimos todo, esto me va a permitir que el diseño está actualizado totalmente, es decir, si hay cualquier cambio, se actualizaría mi mecanizado, es decir, toda la geometría, podría actualizar todo el código G o todo el anidado, si así lo necesito. ¿Cómo lo hemos introducido? Hay muchas formas, como por ejemplo la barra de buscar, pero aquí vamos a hacer el proceso de picar y arrastrar, que a mí me gusta particularmente. Pero ya os digo, no hace falta que tengamos SolidWorks instalado y no hace falta que lo tengamos abierto, podríamos buscarlo también. Lo tenemos abierto y quiero que destaquemos que tenemos un ensamblaje completo, que vamos a hacer el anidado o el nesting de un ensamblaje al completo. Es un ensamblaje bastante sencillito, pero la idea principal creemos que os la vamos a poder transmitir. ¿Qué más vamos a hacer? Abrimos nuestra aplicación de corte por láser y chorro y vamos a importar el producto. Tenemos el asistente, primera pestaña, importar producto. ¿Y qué hacemos? Vamos a la pestaña donde tenemos abierta esa pieza, componente o ensamblaje y lo seleccionamos de manera conjunta. Y tendremos agregado todo el ensamblaje. Si hay algo que no quiero, no os preocupéis. Yo después puedo filtrar o puedo decirle que no quiero ninguna unidad. Y ya lo tendríamos agregado. ¿Qué nos decís habitualmente con los procesos de anidado o de nesting?
Oye, Juanma, sabemos que hay piezas que se rompen un poco más y necesitamos un extra, o unos retalitos que puedo aprovechar, o piezas que salen mucho y me viene bien tener ahí. Pues podemos añadir piezas que no formen parte de este ensamblaje. Por lo tanto, le doy a importar y ya tenemos abierto en otra pestañita una pieza que vamos a añadir como si fuese un retal, ¿vale? O que también necesitamos añadir en esta plancha. La añadimos y aquí la tendríamos. Es decir, no necesitamos que sean del mismo ensamblaje o podemos agregar todas las que queramos de manera individual. Siguiente paso, definir la máquina que vamos a utilizar. Lo podemos importar, pero de nuevo vamos por recalcar el proceso a definirla manualmente. Seleccionamos esta máquina genérica, le damos un nombre un poco genérico y recordamos que aquí podemos definir tipo de máquina, compensaciones, planos de retroceso, de cambios de herramienta y la parte de control numérico, que suele ser la que más nos importa. ¿Qué tipo de postprocesador utilizamos? Aquí vamos a utilizar de nuevo milímetros, que es la unidad que solemos utilizar aquí en España, y como veis tenemos muchos postprocesadores. Fanuc, Fagor, nosotros vamos a utilizar enlaces Hurco. Y seleccionamos de nuevo que la información en general no la añada, que no tenga comentarios en los planos de operación o en el par operation y que no haya nombres en las operaciones. El siguiente paso pues va a ser que definamos la herramienta. Vamos a definir si queremos un cabezal de corte por chorro o por corte por láser. El proceso es idéntico, así que lo vamos a hacer muy rápido. Selecciono la herramienta y la defino. Ya sabéis que puedo definir los parámetros geométricamente. Nosotros cogemos la que viene por defecto, porque solo queremos que sepáis cómo es el procedimiento y ya hemos creado una manualmente. Y una vez añadidas las herramientas, recordamos que podemos añadirlas de manera desde la biblioteca y lanzamos el nesting desde la pestaña Setup. Desde aquí seleccionamos en la primera pestaña que es piezas, las piezas que quiero añadir. Por lo tanto, selecciono ese mouse que tengo en la parte inferior izquierda y selecciono gráficamente o desde el árbol, va a ser más cómodo en este caso, el ensamblaje. Selecciono el ensamblaje completo y eso me va a permitir tener el nivel de ensamblaje y todas las piezas. Y de nuevo vamos a añadir ese retalito. Para añadirlo tenemos que seleccionar de nuevo el icono del mouse y buscarlo, si queréis, gráficamente o desde el árbol. ¿Por qué nos gusta añadir el ensamblaje al completo? Porque me respeta todas las cantidades y por lo tanto, si añado 2 instancias, me multiplica por 2 cada número de instancias. Y con los retales hacemos lo mismo. Como no es un ensamblaje, si añado 5 o 8, se añadirán esas 8. Podremos diferenciar materiales para que cada plancha se asigne a una plancha de ese material. Y lo mismo ocurrirá con los espesores. Vemos que ya están añadidos los espesores, que voy a poder sobreescribirlos si fuera necesario, cosa que no suele ser necesaria. Y esto me va a ayudar a poder asignarlo correctamente y de forma automática a un tocho. Lo dicho, tendremos el espesor y la opción de material. Podemos definir para cada espesor y para cada material una plancha, es decir, un material de partida. En este caso vamos a trabajar con unas planchas de 1500 por 1200. Y podremos ignorar el espesor para que nos lo anide todo sin importar el espesor. Y en este caso queremos que nos herede el tocho para que nos cree ese producto físico 3D en nuestro producto. Aquí tendremos diferentes opciones para el anidado. Os invitamos a que le deis una vuelta más. Nosotros vamos a trabajar con los contornos reales y con un ángulo de salto de 5 grados. Esto va a hacer que se adapte exactamente a la geometría y que además el salto, es decir, el giro que pueden dar las piezas para anidar, sea muy pequeño. Esto computacionalmente puede ser caro, pero queremos que veáis cómo funciona ese salto. ¿Vale? Sería lo que puede girar cada pieza a la hora de anidarlo. Seleccionamos computar, es decir, compute, y aquí vemos el resultado del anidado. Vemos cómo ya nos inserta todas las piezas con las escuadritas e incluso cómo nos va anidando perfectamente en todos los huecos y aquí vemos que podemos optimizarlo un poco más. Removemos los resultados en ese asistente y vamos a aprovechar un poquito más la plancha. Optimizar este anidado no es el objetivo, es mostraros cómo podemos hacerlo. Entonces, en este caso vamos a añadir 5 entidades más del ensamblaje y 10 del retalito que decíamos anteriormente. El tocho no lo cambiamos. Volvemos a las opciones, las vamos a respetar, las mantenemos y seleccionamos computar de nuevo. Y vemos aquí que parece que las planchas aún son más optimizables, pero
se muestra que están más rellenas. Vemos aquí el salto a 5 grados, ves cómo se gira con un grado muy pequeñito, porque tenemos el salto a 5 grados, aunque no sería necesario porque hay espacio de sobra, y podríamos seguir optimizando este proceso. Nosotros no vamos a seguir con ese proceso de optimización porque queremos mostraros el proceso de fabricación por corte por láser, es decir, generar las operaciones de corte. Para ello, en el asistente, siguiente opción, operación de corte. Y el proceso va a ser muy sencillo. Seleccionamos dónde queremos que esté ubicada, nosotros después de ese primer cambio de herramienta, y seleccionamos la herramienta que queremos utilizar. Solo tenemos ese cabezal de corte por láser y seleccionamos una de las opciones, o caras interiores, o aristas interiores, perdón, o aristas exteriores. Empezamos primero por las interiores. Por eso, en el asistente seleccionamos caras interiores o exteriores. En este caso, como hemos dicho, interiores. Una vez seleccionado, vamos a ocultar el tocho para que sea más simple la selección, y el proceso es muy repetitivo. Seleccionamos, como hemos dicho, bucles internos y seleccionamos la pieza. Repetimos, seleccionamos bucles internos y la pieza. Y me selecciona todas las aristas. Nos gusta destacar de este flujo de trabajo la versatilidad y lo rápido que es. Me selecciona todas las aristas simplemente seleccionando la pieza. Ya tendremos todas las caras interiores. Siempre nos comentáis que os gusta primero realizar todo ese corte de las caras interiores para que no haya ningún desplazamiento posterior, y después las aristas exteriores. Tenemos todas las velocidades, macros para los retrocesos y las aproximaciones, etc. Lanzamos una simulación y aquí podemos ver el proceso de corte, es decir, la operación de mecanizado. Si no se ven bien las trayectorias, se debe a que el cabezal es muy pequeño, ¿vale? Entonces podríamos aumentar el tamaño del cabezal, pero en este caso no tiene mucho sentido. Pero se debe a eso. Vamos a realizar la simulación con una velocidad más lenta, como hemos dicho anteriormente, y podríamos revisar si cumple con nuestras necesidades o expectativas de este proceso de corte. Y este sería el proceso. Lo vamos a parar porque para nosotros está ok. Salimos, validamos esta operación de corte y vamos a crear otra operación. Como ya tenemos las caras internas, nos queda el proceso de hacer el corte de las caras exteriores para ya poder retirar esta pieza. Seleccionamos donde queremos que vaya posicionada esta operación y se añade justo debajo de la operación, y seleccionamos caras o bucles externos y la pieza. Repetimos el proceso. Veis cómo es muy sencillo. Seleccionamos la herramienta de bucles externos y la pieza. Como hemos dicho, aquí tiene menos potencia porque las caras externas son muy sencillas, pero si fuesen complejas, seleccionaría todo el bucle al completo. Tendremos estrategias, retrocesos, aproximaciones, velocidades y simulamos de nuevo. Y aquí podremos ver el proceso de corte de las caras exteriores. Velocidades, alimentaciones, posición, todo lo que necesitemos. Por último, una vez hayamos validado todo nuestro proceso de corte, recordamos o nombramos que podemos reutilizar este proceso para cualquier otra plancha que utilice esta misma disposición, y no solo eso, vamos a poder generar el código G. Como siempre, desde el asistente tendremos la opción de generar el código G. Ya hemos dicho que desde el asistente podremos establecer el lenguaje ISO, el formato que queremos, y si tenemos diferentes posiciones, amarres o programas, podemos separarlo y darle el nombre que queramos. Si tenemos opciones de compensación, podremos jugar con ellas desde aquí. No os preocupéis. Y aunque vamos a hacer un pequeño corte porque ya sería muy repetitivo, ejecutamos y se creará mi programa para poder ejecutarlo en mi CNC o en mi láser en este caso. Como hemos dicho, repetimos la idea fuerza de este pequeño ejemplo. El objetivo principal va a ser que podamos diseñar una pieza, ya sea un componente o un ensamblaje, generar el anidado para agruparla de la forma más óptima invirtiendo el menor esfuerzo, crear toda esa operación de corte. Por último, ¿qué nos queda? Ver las conclusiones de todo este webinar al completo. ¿Cuál es el objetivo principal que nos pusimos? Conocer las capacidades de Shop Floor Programmer. Lo primero, sabemos que está incluido con todas las licencias versión 2025 que estén
con servicios de suscripción, es decir, que tengan mantenimiento activo. Si son SolidWorks 3D Experience y SolidWorks Cloud Services. Si tenéis dudas, podéis hablar con nosotros o con nuestro equipo de ventas para verificar o comprobar que vuestras licencias incluyen esta rol y estas aplicaciones, evidentemente, ya que están incluidas dentro del rol. ¿Desde dónde puedo importar la información? Era uno de los puntos que más nos preguntabais. Puedo hacerlo desde donde quiera. SolidWorks, aplicaciones de diseño directamente a la nube o archivos externos, como por ejemplo cualquier step, 3D XML, o si trabajo con SolidWorks y no quiero albergarlo en la nube, si lo quiero subir. Y por último, ¿qué tecnologías voy a poder utilizar para ese proceso de manufactura desde la importación, diseño de las operaciones, parametrización, es decir, establecer velocidades, trayectorias, patrones de mecanizado, la simulación para validar si cumple con lo que estamos buscando en este mecanizado y la posterior creación del código o programa NC. ¿Qué tecnología podemos utilizar? Electroerosión por hilo, 2,5 ejes, 3 ejes, cuarto y quinto eje solo en posicionamiento y corte por láser y short. Incluimos y destacamos el proceso de anidado totalmente automatizado. Por último, si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirnos a soporte@origencadcam.es y o llamarnos al número de nuestra oficina. Una vez más, daros las gracias por vuestro tiempo, por acompañarnos hoy, que tengáis un muy buen día y gracias por contar con nosotros. Hasta la próxima.